Ok. Bueno, entonces, como estaba en el cronograma, tenemos el segundo encuentro sincrónico del mes de marzo. El primer encuentro sincrónico fue la clase de normas API y bases de datos que tuvieron con la profesora Mónica, y hoy vamos a tener entonces una clase con un tema que se llama niveles de lectura y componentes para análisis de lectura y tipologías textuales. Es el tema que nos compete para la clase de hoy. Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si estaban viendo las diapositivas en pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, ok. Bien, entonces iniciemos con la clase. Como les dije, los temas que nos competen para el día de hoy son niveles de lectura y componentes para el análisis de lectura y tipologías textuales. Bien, tenemos un objetivo general que es comprender los niveles de lectura, las tipologías textuales y los componentes clave para el análisis de la lectura, desarrollando habilidades críticas y analíticas en ustedes los estudiantes. Bien, comencemos con los niveles de lectura como primer punto. Entonces, los niveles de lectura son una forma de categorizar y describir los diferentes enfoques que podemos adoptar al leer. También pueden ser estos considerados como niveles de comprensión lectora, que va más allá de una habilidad básica para leer un texto. Esto es muy importante. Estos niveles de lectura, digamos que son unos niveles en el que digamos, nos van a llevar a profundizar más en lo que es la comprensión lectora o lo que también se denomina como lectura metalingüística. Y aquí podemos analizar y extraer una información irrelevante de esto. Entonces, los niveles de lectura nos van a permitir comprender a profundidad cómo un lector procesa un texto que está leyendo. Básicamente estamos hablando de un texto de lectura, pero sabemos que un texto puede ser un discurso, un texto puede ser un libro, un texto puede ser una obra de arte, un texto puede ser una pintura. En este caso, nos vamos a enfocar en un texto escrito. Entonces, para ello, para esta primera parte de la clase, quise traer a colación tres autores o tres teóricos del tema, como son Daniel Cassani, Isabel Solé y el gran filósofo y pensador Humberto Eco, que murió hace un par de años, que han trabajado sobre este tema y vamos a mirar sus teorías. Empecemos con las teorías de Daniel Cassani. Cassani, en su obra Tras las líneas sobre la lectura contemporánea, nos va a proponer una lectura crítica que va más allá de las meras palabras, y esta se enfoca en descubrir las intenciones reales detrás del discurso. Este autor entonces destaca tres concepciones de la lectura. Él habla de concepción lingüística, habla de concepción psicolingüística y habla de concepción sociocultural. Vamos a explicar cada una de ellas. La primera, la concepción lingüística. El significado se encuentra en el texto y es único, es estable y objetivo. Es decir, es lo que está en el texto, lo que podemos leer, lo que podemos nosotros percibir desde la lectura, lo que está ahí de manera textual. Eso es lo que concibe Cassani en su teoría como concepción lingüística. Eso es único, es estable y es objetivo. Simplemente eso. Ahora, la segunda parte de su teoría nos habla de la concepción psicolingüística.
El significado también proviene del lector y su conocimiento del mundo, porque por lo que no es único ni estable. Si en el primero hablamos de que el significado es estable, es único, es objetivo, en el segundo, como proviene del lector, no es meramente estable. Me explico. Como el lector trae una carga de subjetividad, es decir, el lector trae una carga en cuanto a el mundo cultural en el que se encuentra inmerso, en cuanto a su nivel de conocimiento académico, en cuanto a la literatura, en cuanto al autor mismo que está leyendo, o en cuanto a niveles de estudio o de ciencia, todos estos elementos que te atrae el lector de suyo, o aquello que también llama el filósofo francés Paul Ricoeur, aquello que se llaman los prejuicios, pero en el sentido técnico de la palabra, hace que el significado del texto no sea estable. ¿Y esto qué quiere decir? Que el significado del texto no es estable, quiere decir que las interpretaciones entre los lectores de un mismo texto varían. ¿Por qué? Por esta concepción psicolingüística o por esta carga subjetiva que trae cada lector. Y en tercer lugar, tenemos la concepción sociocultural. La lectura es una práctica sociocultural y esta requiere descodificar y comprender el significado que cada comunidad le otorga a las palabras. Entonces, miren qué importante acá. Acá, de alguna manera, nos están hablando de un elemento de la comunicación. Creo que por ahí lo vimos en una clase que les dejé grabada en la aula virtual. eh, Elementos de la comunicación. Entonces, recordemos, emisor, receptor, código, canal. Aquí estamos hablando de descodificar y estamos hablando es de descifrar el código. Entonces, de acuerdo a nuestra comunidad, a nuestra comunidad lingüística, ¿cuál sería nuestro código? El código nuestro es la lengua española, ¿cierto? Entonces, dentro del código nuestro, el lector inmerso en un ámbito sociocultural descodifica, ¿cierto? Lee en palabras, digamos, un poquito más sencillas, lee y comprende el significado según la comunidad le otorga. Y nosotros tenemos una comunidad de hispanoparlantes que le hemos otorgado un significado a un sinnúmero de palabras que componen nuestra lengua española. Entonces, miren que acá lo que nos propone Daniel Casani va desde lo que significa el texto mismo, desde lo que el significado que el lector le da al texto y desde el significado que la comunidad sociocultural, es decir, la comunidad que comparte el mismo código, es decir, el mismo lenguaje, le otorga las palabras que componen el texto. Preguntas hasta acá, estudiantes. ¿Dudas? Como no puedo ver quién me levanta la mano, pueden intervenir. Está claro, está muy enredado. Vamos bien. Bueno, Profe, todo súper claro, muchas gracias. listo. Ok, gracias a ti. Vamos entonces con la teoría de Isabel Solé. Isabel Solé tiene una obra que se llama Estrategias de lectura y ella divide también el proceso de lectura en tres etapas. El primero lo denomina ella antes de la lectura. Este antes de la lectura nos habla de una preparación anímica y afectiva. Preparación anímica y afectiva y aclaración de propósitos. En otras palabras, preparación anímica y afectiva. Esto es importante, sobre todo en el estado mental, estar en el estado mental adecuado para leer. Esto implicaría estar relajado y estar enfocado en lo que voy a leer. Eh, pero no siempre el estado anímico y el estado afectivo es este que nos propone Isabel Solé, estar relajado o enfocado en la lectura. A ver, traigamos a colación un ejemplo. Cuando ustedes y yo estábamos por allá en bachillerato, que seguramente no nos gustaba mucho leer libros, entonces llegaba el profe o la profe de español en el periodo y nos decía, bueno, estudiantes, para este periodo tenemos que leer el libro La vorágine de José Eustaquio Rivera.
Entonces, muchos de nosotros no teníamos una buena preparación anímica ni afectiva para leer el libro. Simplemente lo leíamos porque teníamos que leerlo para la clase y porque necesitábamos leerlo para obtener la nota y pasar la materia. Ahí hay una preparación afectiva y anímica, no la ideal, que es la que nos propone Isabel Solé acá, que es estar relajado y enfocado. Pero posiblemente también algunos estudiantes muy juiciosos, muy dedicados, podrían estar relajados y enfocados. La segunda es la aclaración de propósitos y es, digamos, tener claro con qué objetivo nosotros vamos a leer un texto. O sea, ¿qué es lo que me propongo o qué meta me trazo al leer un texto? Entonces, hay una serie de preguntas. ¿El texto lo leo para obtener información, para el disfrute o el goce o para cumplir una tarea académica? Por ejemplo, son algunos de los objetivos que nos podemos tener. Algunos que nos gusta mucho la lectura, lo hacemos por disfrute, por ser autodidactas, por formarnos. Otros, por ejemplo, les gusta leer mucho texto noticioso, ¿cierto? Y lo hacen para informarse. Y ustedes, por ejemplo, van a leer ahora para la tercera nota que tenemos en la materia, que es la reseña crítica. Pues, van a tener que leer un texto que ya ahorita les hablaré de él, para poder elaborar la reseña crítica, es decir, para cumplir también con una tarea académica. Entonces hay que definir los procesos, los objetivos por los cuales yo voy a leer un texto. Esto es lo que Isabel Sole plantea como preparación antes de la lectura. Ahora, la segunda etapa que nos propone Solé es durante la lectura y es la aplicación de una serie de herramientas de comprensión lectora y de construcción de significado. Ojo, que aquí cuando estamos hablando ya de construcción de significado, estamos, digamos, ligando a lo que nos decía Daniel Casani en la teoría anterior de la concepción psicolingüística, y es el significado que el lector le otorga al texto. Entonces, aplicación de herramientas de comprensión. Entonces aquí se usan una serie de estrategias como hacerle preguntas al texto, buscar palabras clave, hacer anotaciones al margen del texto, subrayar, resumir párrafos, relacionar el texto con conocimientos previos, ¿cierto? Y la construcción de significado, entender e interpretar el texto. Mire que, repito, ligamos con lo que nos hablaba Casani en la teoría anterior. Eh, en la concepción psicolingüística. Formar una imagen mental de lo que se está leyendo y evaluar la coherencia del contenido. Esto de la imagen mental, a mí me evoca mucho esto de la imagen mental en mis procesos de lectura. No sé a ustedes, por ejemplo, cuando yo suelo leer literatura, no mucha, leo más filosofía que literatura, pero me suele pasar que cuando estoy leyendo un libro de literatura y estoy leyendo el texto, lo que se me está narrando en el texto, yo empiezo a imaginarme en la escena en la cabeza. Y eso es una forma de usted eh, construir significado del texto, ¿cierto? Y hacer de cierta manera un modo de comprensión del texto también. Y en un tercer momento, esta teórica Isabel después de la lectura, y es la consolidación del significado mediante unos mecanismos cognitivos para hacer síntesis, para generalizar o para transferir significados. Entonces, la consolidación del significado, revisar y reflexionar sobre lo que leí para tener, digamos, una certeza, una seguridad de que aquello que ya leí, ya lo entendí. Esta tareita que les acabo de hablar acá puede incluir, por ejemplo, resúmenes de texto en nuestras propias palabras, discutirlo con otros, en lo que también es muy común lo que se denominan círculos o clubes de lectura, o hacer preguntas adicionales sobre el tema. De hecho, en la clase que les dejé también ahí en el aula virtual sobre capacidad de síntesis, hay unas herramientas de capacidad de síntesis que se pueden aplicar de muy buena manera para hacer la consolidación de significado.
hacer resúmenes de textos, hacer parafraseo de los capítulos o de párrafos, por ejemplo, y unos mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir significados. Es decir, aplicar lo aprendido a otras situaciones, identificar patrones y relaciones y utilizar la nueva información para resolver problemas o tomar decisiones. Es esto, en otras palabras, es, digamos, aquello que yo comprendí del texto, sea cual fuera el texto que yo leí, pero aquello que yo comprendí, que asimilé, que interpreté, yo, digamos, lo puedo articular en otras situaciones, pueden ser académicas, pueden ser de la vida. Entonces, voy a dar un ejemplo sobre esto. A veces estamos hablando sobre un tema de la vida o un tema existencial, qué sé yo, y usted se acuerda por allá de una escena que leyó de un libro de literatura que a usted le gustó mucho. Y esa escena usted la puede aplicar a un caso existencial que está pasando, por ejemplo, entre un par de amigos que se están comentando algo. Estos son mecanismos, esto es lo que se llama transferir significados. Ese significado que usted asumió, que usted asimiló del texto que ya leyó, lo puede transferir a un momento real de la vida, ¿cierto? O también es lo que muchos hacen, digamos, académicos, en exposiciones, están hablando de un tema y mientras hablan de un tema empiezan a citar autores, citan este libro, citan este fragmento de un libro, es decir, todo ese significado que ya tienen en la cabeza lo empiezan a transferir a un tema específico que están dando dentro de una conferencia, por poner dos ejemplos de esto que nos está hablando Isabel Solé. Entonces, recapitulemos hasta acá. Tenemos a Daniel Casani, que nos ha hablado de una concepción psicolingüística, sociocultural, y la concepción en la que nos habla de lo que el texto dice como significado objetivo y estable. Y la teoría de Isabel Solé, que nos habla entonces, digamos, de los procesos de lectura y ella los clasifica en antes, preparación anímica y afectiva, durante, ir consolidando significados y después de la lectura, eh, donde hacemos una transferencia de significados como tal. Y por último, tenemos a este gran escritor, gran pensador italiano, Umberto Eco, que murió hace un par de años. De hecho, estudiantes, este Humberto Eco tiene una obra, tiene un libro muy conocido, que este libro también lo sacaron en película, se llama El nombre de la rosa. La película es buena, pero el libro es mejor. Si en algún momento ustedes les da por explorar un poco la lectura, las obras de este gran personaje, Humberto Eco, les recomiendo ese libro, El nombre de la rosa. Bueno, entonces, Humberto Eco, una obra que él tiene que se llama Lector in Fábula, introduce la figura del lector modelo y describe varios niveles de cooperación textual. Entonces él nos los plantea en estos cuatro niveles: intentio autoris, la intención del autor; intentio operis, la intención del texto; intentio lectoris, la intención del lector; e intentio intertextualitis, la relación del texto con otros textos. Vamos a ver cada uno de ellos. Sobre todo, estén muy atentos a esta teoría de Humberto Eco, porque con base en esto que veamos acá, inmediatamente terminemos esa teoría de Humberto Eco, vamos a hacer una actividad de clase dentro de la misma clase. Comencemos. La intentio autoris o intención de la... ¿Alguien iba a hablar? Profe, qué pena le interrumpo, pues de pronto antes de continuar y empezar pues como esto que nos está explicando. Lo que Y pasa es dime. que yo tengo una inquietud porque esta semanita usted nos subió, no sé si de pronto vayas a hablar de eso al final de la clase, pero esta semana usted nos subió en la plataforma como una actividad que era de evaluación de por pares invertida, que era como, que decía como que el rol de estudiante como supervisor. Eso, ¿cómo, o sea, cómo se debe sí, realizar? ¿O usted nos va a explicar ahorita cómo es o qué? Bueno, Es que estoy como un poquito perdida como en ese tema en específico.
Listo, no te preocupes, tranquila. Hagamos un paréntesis acá. A ver, recuerden que a cada clase que tenemos hay una actividad académica adjunta que hace parte de la clase misma, ¿cierto? Que como yo les he descrito varias veces, eso hace parte de su aprendizaje, o sea, de su aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo, ¿cierto? Esa actividad que les subí yo, que es sobre la clase sobre la utilización de la IA en la escritura académica, es una actividad, ahí está el paso a paso de la actividad. Ya enseguida lo vamos a mirar si quieres detenidamente. Está el paso a paso. Pero básicamente, ¿usted qué va a hacer con la actividad? ¿De qué se trata básicamente? La actividad básicamente se trata, o el objetivo que tiene esa actividad es que usted sea usted sea como un revisor o un calificador, si se quiere, de la inteligencia artificial. Entonces, como usted es el que va a supervisar lo que la inteligencia artificial le entregue a usted como resultado de lo que usted le dice que busque. Entonces ahí está, por ejemplo, tú le vas a decir, si mal no recuerdo, dice, le vas a decir que te escriba un ensayito cortico de 500 palabras. Ensayito cortico, pero le vas a dar una instrucción muy genérica, muy generalizada, ¿cierto? Entonces, la IA te va a cumplir con la instrucción y tú le entregas un tema cualquiera para que ella te escriba el ensayo. Te lo va a escribir. Luego que te entregue el ensayo, la actividad te está planteando unos pasos para que usted empiece a fiscalizar o hacer revisión sobre la actividad que te entregó la IA. Esa revisión está basada en los conceptos que vieron en la clase que les dejé grabada. ¿Sí me hago entender? Y en la parte última de la actividad, creo que está planteado en que usted ya desde sus propias palabras haga una reescritura de parte de ese ensayo que le entregó la IA en 150 o 250 palabras, pero aplicando pensamiento crítico, reflexión autónoma. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que que nosotros con la inteligencia artificial en el trabajo académico, o sea, nosotros no simplemente descarguemos todo el trabajo en la IA, que ella haga todo, yo no hago nada, simplemente yo copio y pego. No, por lo que les decía en la clase que les dejé grabada, la inteligencia artificial normalmente nos trae información sesgada, errónea. Entonces, para que un trabajo académico apoyado en la inteligencia artificial sea un trabajo óptimo, la tarea del estudiante es estar fiscalizando, revisando y testeando todo lo que la inteligencia artificial te está entregando. En pocas palabras, ese es el resumen de la actividad. No sé si quedó claro o algo no te quedó claro, con mucho gusto te lo explico de manera más profunda. Profe, no, muchas gracias, todo súper claro. Lo que no te quede claro, con toda la tranquilidad, que aquí estoy yo, no hay ningún problema. Sí, sino que tenía, o sea, yo sé que es, digamos, como autónomo, pero en su momento pensé, qué pena, pero en su momento pensé que era como una actividad para entregar, entonces por eso como que estaba más al tanto, digámoslo así, como para entregarlo pues como a tiempo y demás, pero no, ya lo entendí, ya muchísimas gracias, profe. Ok, aquí con mucho gusto. Recuerden, estudiantes, que las actividades que yo dejo adjuntas a las clases que dejo grabadas, esas actividades hacen parte de la misma clase. Esas actividades no me las tienen que entregar a mí, porque esa actividad hace parte de su aprendizaje significativo. Recuerden que yo les había dicho que la metodología que yo trabajo en mis clases se llama la metodología o la pedagogía constructivista, que es el método que también tiene la universidad adoptado. Entonces, yo simplemente les doy, digamos, una explicación conceptual, teórica de los temas y les dejo una actividad en la que ustedes puedan aplicar esos conceptos que ven en la clase, una actividad académica, de manera que esa aplicación de los conceptos es lo que se denomina en pedagogía constructivista, llama aprendizaje significativo. Es decir, no simplemente quedarme con la clase grabada ya o tomar unos apuntes en un cuaderno que yo después cerré y lo guardé y no lo volví a ver, no.
eso que yo vi en la clase inmediatamente lo aplico en una actividad para que yo quede con un aprendizaje significativo. Ese es el objetivo de esas actividades que yo les dejo. Digamos que es una segunda parte de la clase teórica que les dejo y ustedes lo realizan. No me lo tienen que entregar porque como esto es un curso virtual y hay un gran porcentaje de autonomía del estudiante, entonces el estudiante simplemente ve la clase que yo le dejo, el material que le dejo y luego realiza la actividad académica en el paso a paso y ya. Y ahí hace el aprendizaje significativo. Pero no, las preguntas están siempre bienvenidas. Cualquier inquietud que tengan, muchachos, con todo gusto, ya sea que estemos conectados o me la escriben por Teams o me la escriben por el foro de dudas. Yo con todo el gusto del mundo les aclaro las inquietudes. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, cerramos el paréntesis de la pregunta de la compañera y continuemos acá. Esta intentio autoris, que es el primer nivel que nos plantea Humberto Eco, este nivel hace referencia, digamos, a las intenciones o a los objetivos o a las expectativas que el autor, quien escribe la obra, tiene al crear el texto. Es decir, el autor cuando crea el texto, cuando lo escribe, tiene una intención, tiene un fin con el texto, ¿cierto? Entonces, el autor cuando escribe el texto planea una estructura, el contenido y el contenido, digamos, como sí, con la esperanza de que quienes leen su obra lo interpreten de una manera específica. Es decir, quienes leen la obra del autor, él pretende que lo lean según la intención que él tuvo al crear la obra. Digamos que eso es como la intención o el objetivo de quien escribe la obra. Entonces, Humberto Eco sugiere que esta intención no siempre se transmite de manera perfecta. Es decir, aquello que el autor quiere transmitir o aquella intención que él pretende al escribir la obra no siempre se transmite de manera eficaz o perfecta, ya que cada lector puede interpretar el texto de manera diferente. Miren, aquí vuelve y juega lo que hablábamos ahorita, las teorías de Casani y las teorías de Solé. ¿Por qué? Porque está el mundo de la subjetividad de quien lee el texto. Y quien lee el texto trae un mundo en la cabeza, trae una serie de conocimientos, trae unos prejuicios. Entonces, por eso no siempre el lector va a hacer interpretación del texto según el fin con el que el autor escribe el texto. Eso es lo que nos plantea en el primer nivel el señor Humberto Eco en la Intentio Autoris. Luego, entonces, nos habla Eco de la intentio operis o la intención del texto o la intención de la obra. Entonces dice Humberto Eco que la intención del texto es una especie de dirección o de plan que el propio texto, la propia obra tiene independiente del autor, independiente de lo que el autor quiso hacer con ella, ¿cierto? Según Humberto Eco, el texto tiene su propia estructura y sus propias características que van guiando al lector hacia ciertas interpretaciones que no siempre coinciden con la intención del autor. En otras palabras, el texto contiene pistas y señales que orientan a la interpretación. Esta teoría que nos plantea Humberto Eco acá es una teoría que se utiliza mucho en filosofía del arte. En filosofía del arte se dice que cuando el autor de una obra, puede ser un libro, puede ser una escultura, puede ser una pintura, ¿cierto? Cuando la obra sale terminada de las manos del autor, eh, la misma obra tiene una dirección o plan que él mismo tiene. Y esa misma obra le da pistas o señales a quien interpreta la obra que no siempre coinciden con la intención que el autor le quiso dar. Voy a poner un ejemplo de una obra de arte. Voy a apartarme un poquito acá de de las obras literarias. Yo sé que todos ustedes han oído hablar de yo creo que es la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa o la Gioconda, la Mona Lisa, que está en el Museo del Louvre en París. Es una pintura de Da Vinci. Eh, Usted ve la pintura, pues yo no yo nunca he estado allá, pero no, pues por televisión y por internet, pues sabe qué pintura es.
Usted ve la pintura a simple de primerazo y usted lo que ve es una mujer ahí, una mujer en un cuadro, ¿cierto? Pero entonces miren ustedes, la obra salió de las manos del autor en mención, ¿cierto? Los que empezaron a contemplar la obra, a mirarla y a interpretarla, empezaron a dar teorías sobre la obra. Por ejemplo, empezaron a decir que esa mujer de allí era un personaje misterioso por la forma en que expresa la mirada y la expresión del rostro. Otros empezaron a teorizar que la persona pintada en ese cuadro no era una mujer, que era el mismo autor de la obra. Entonces miren cómo se van forjando varias teorías interpretativas de un mismo texto, en este caso una pintura. Y es porque el texto mismo le va dando pistas y señales a los lectores o a quienes están interpretando la obra para que la interpreten de diferentes maneras y no siempre la obra cumple con los fines para los cuales fue creada por el autor, sea escritor, sea pintor o sea escultor. Entonces, eso ya en otras palabras es lo que Humberto Eco nos quiere decir acá con esta tesis. Ahora bien, pasemos al tercer nivel, que es la intentio lectoris o la intención del lector, según Humberto Eco. Este nivel se refiere a las interpretaciones y expectativas del lector, de quien tiene la obra en las manos y la está leyendo. Entonces, cada lector tiene su propio bagaje de conocimientos, muchos o poquitos, pero los tiene, ¿cierto? Tiene experiencias, tiene contextos, tiene subjetividades, tiene prejuicios y todos estos elementos influyen en la forma en cómo entiende, cómo comprende y cómo interpreta el texto. Entonces, la intentio lectoris o intención del lector se puede desviar significativamente, pero muy significativamente, o se puede alejar mucho o puede distar mucho de las intenciones del autor cuando creó la obra, ¿cierto? ¿Por qué? Por los elementos o por las razones que acabo de explicar que trae el lector. Y el cuarto y último nivel que nos propone Humberto Eco es la intentio intertextualitis o la intertextualidad. Esto es uno de los niveles muy importantes para un lector. De hecho, ustedes van a tener que aplicar esto de la intertextualidad cuando escriban la reseña crítica. Y van a ver por qué. Este nivel sugiere que la interpretación de un texto no ocurre en un vacío. ¿Por qué? Porque todos los textos están interconectados entre sí. Cada texto tiene una conexión con otro texto, ya sean de carácter literario, ya sean de carácter histórico, ya sean de carácter cultural, ya sean de carácter científico, etc. La intertextualidad implica que un lector puede interpretar un texto en función de su conocimiento previo de otros textos, creando un entramado más rico y complejo de significados. En otras palabras, ¿qué es la intertextualidad? La intertextualidad es decir, un lector tener la capacidad de estar hablando de una obra que se está leyendo y poder relacionarla con otras obras, con otros libros, con otros textos. Eso es lo que se llama intertextualidad, ¿cierto? Básicamente es eso, para no enredarlos mucho. Entonces, hay gente que es muy experta en literatura y digamos, hay gente que se especializa en ciertos autores. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho un autor ruso muy famoso que se llama Fyodor Dostoyevsky, tiene una obra literaria muy vasta. Y, perdón. Entonces, uno de esos expertos en esa literatura te puede estar hablando de una de la obra, quizás la obra más cumbre de Dostoyevsky que llama Los Hermanos Kamarasov. Y te está hablando de los hermanos Kamarasov y empieza a relacionarte esa obra con otra obra que él tiene que se llama Crimen y Castigo, con otra obra que se llama El Jugador. Ese tipo de relaciones entre los textos es lo que Humberto Eco llama la intertextualidad. Ahora bien, ¿y esto qué tiene que ver, profesor, con la reseña crítica?
tiene que ver mucho porque en la reseña crítica, usted, en la parte argumentativa de la reseña crítica, usted eh, mm, para soportar sus argumentos le va a tocar citar otros autores, ¿cierto? Y cuando usted cita a esos autores usted los va a relacionar con una tesis que usted planteó, ¿cierto? Entonces ahí se va a evidenciar una intertextualidad. Eh, Obviamente, como el texto que van a escribir no es muy largo, pues va a ser una intertextualidad corta, pero ahí tendrán que aplicar el tema de intertextualidad. Bien, hasta aquí ya hemos visto las tres teorías de los tres autores, la de Daniel Casani, la de Isabel Solé y la de Humberto Eco. Estudiantes, dudas, preguntas, inquietudes hasta acá, para que pasemos a la actividad. ¿Todo claro hasta acá, estudiantes? Bien, entonces les voy a proponer una actividad que es la siguiente. Esa actividad yo se las voy a ir pasando en diapositivas. Tiene unos pasos y ustedes van a ir siguiendo los pasos y van a ir compartiendo por el chat, van a ir respondiendo las preguntas con base en la última teoría que vimos de Humberto Eco. Recuerden, la intención del autor, la intención de la obra, la intención del lector y la intertextualidad. Entonces, les voy a proyectar la actividad. Y ustedes por el chat van respondiendo la actividad. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, ok, bien. Entonces, viene esta frase que les pongo acá de un literato y filósofo francés llamado Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. Es esta frase. En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Lean bien la frase. Ahí se las dejo un minutico para que la lean bien. Profe, pues sí aparece en la pantalla, pero aparece en la clase, no aparece en la frase. ¿Cómo? Se congeló la pantalla. No aparece la Vamos, frase, sino la... listo, gracias. Dame un segundo. Dame un segundo. A ver qué pasó. Voy a volver a compartir. Me confirma si estás viendo la frase y la pantalla en este momento. Sí, ya. Ahora sí, bien. Sí. Entonces, léanla detenidamente. Es una frase como les dije, de un filósofo y literato, premio Nobel de Literatura francés, que se llamaba, ya murió, Albert Camus. En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Como voy a pasar la diapositiva enseguida, si quieren pueden tomar notica de la frase no es muy larga, pueden escribirla por ahí en un cuadernito, yo les la voy a dejar aquí un minutico para que la escriban. Listo. Vamos a las preguntas. Ya todos tienen la frase escrita, la tienen clara. Vamos a la segunda diapositiva.
Entonces, con base en esa frase que les acabo de poner, analice la frase bajo los conceptos últimos que vimos de Umberto Eco. Entonces, según la intención lectoris, primera pregunta, ¿qué significa para usted en su vida actual ese verano invencible? Entonces aquí el lector, es decir, usted aporta su propio bagaje y su contexto, es decir, aquello que yo les hablaba ahorita, su subjetividad, sus conocimientos, ¿cierto? Aquello que es suyo propio, sus propios prejuicios. En la segunda pregunta, que es la intención de la obra, más allá de lo que Camus quiso decir, ¿qué pistas nos da el texto al contrastar invierno y verano? Entonces, aquí el texto o la frase que les puse en pantalla guía la interpretación mediante esta estructura de oposición. ¿Cuál es la estructura de oposición? Pues invierno y verano, son dos elementos opuestos. Por último, la tercera pregunta, solo son tres preguntitas, no más. La intención autoris, considerando que es un autor existencialista, Albert Camus, filósofo existencialista y literato, ¿cuál creen que era su propósito comunicativo? ¿Con qué fin, con qué intención escribió esa frase él? ¿Era informar, expresar o persuadir sobre la resiliencia humana? ¿Está clara la actividad? ¿Dudas, preguntas, inquietudes de estudiantes? Creo que es muy sencilla. Listo, entonces van a hacer el análisis de esa frase con base en estas tres preguntas, según la última teoría que vimos, que fue la de Humberto Eco, y pueden compartir por el chat si quieren, o el que quiera hacerlo, abrir el micrófono y hablar y responder las preguntas de viva voz también. Adelante, bienvenidos. El caso es que nos hagamos inmersión en esta actividad que es propia de la clase, ¿cierto?
¿Cómo van estudiantes con el texto? Difícil, duro, complicado, está fácil. Recuerden, pueden escribir por el chat, pueden abrir el micrófono si quieren, no hay problema. Estudiantes, se me durmieron. Daniel, adelante. Profe, bueno, yo quiero hablar, bueno, responder las preguntas. Dale. Bueno, la pregunta dice que qué significa para mí en mi vida actual ese verano invencible, ¿cierto? Pues, Sí. a ver, desde mi punto de vista y bueno, en mi vida personal y en mis vivencias actuales, esa frase para mí significa que, a ver,
Lo que pasa es que yo ahorita estoy como en un proceso de que yo tengo una hija pequeña, pues tiene 6 meses, y digamos que esa frase yo la describiría en mi vida actual como que ha sido de resiliencia, porque digamos que yo vengo de trabajar mucho, de ser muy independiente, a que mi vida haya cambiado pues en un 360 grados, ¿cierto? Digamos, Ok, acostumbrada a tener otro ritmo y otro estilo de vida y pues simplemente mi hija llegó como a cambiarme como todo, pues, pues ahora soy mamá y ahora pues que y demás. Entonces como que esa frase en mi vida pues ha sido como eso, como que el resiliencia que puede tener, llegar a tener como mamá en su, pues sí, en su momento. Pues, es sí, como lo más, sí, pues para mí. La pregunta, perfecto. no sé si de pronto está en lo correcto con la respuesta. Es tu interpretación, acuérdate, intentio lectoris. Ahí el lector le da un Listo. sentido a la frase, está bien. Listo. La pregunta B dice, más allá nos da el texto al contratar invierno y verano. Pues invierno es precisamente como lo mismo, como que hay situaciones difíciles como en su momento en la vida, digamos, lo vuelvo y lo relacionamos con lo del tema de mi ha sido para mí más que difícil el hecho de adaptarme a una nueva personalidad mía, a una nueva digamos, personalidad, no, a una nueva fase. Entonces, como el invierno es como, bueno, ha sido un proceso difícil de muchos cambios, momentos en donde uno quisiera está el verano, pues entre comillas, en donde pues digamos al hijo de uno que saca fuerzas donde no hayan, ¿cierto? Cansancio se vuelve Sí, temporal, quizás sin dormir se vuelven más se vengan, no, o sea, tengo que despertar, volver a hacer una, volver a seguir estudiando, y bueno, pues incluso acá me pena si la escuchan. Bueno, entonces para mí, perfecto. como invierno y verano. Y la pregunta se dice que considerando que es un autor esencial, ¿cuál creen que era su propósito comunicativo? Sí, informar sobre la resiliencia humana. Como, sí, como eso, como persuadir la resiliencia humana. O sea, la capacidad que las personas tienen para estar en una situación compleja, pero la capacidad de la persona para salir de esa situación o como afrontar todo lo que es eh, o sí, básicamente eso, salir como difíciles que hay veces se presentan a lo largo de nuestra vida. Excelente, Daniela, muy Digamos, bien, en el gracias. estudio, en el Súper. trabajo. Uy, Bueno, excelente. gracias, profe. Por aquí nos escribió una compañera por el chat. Vamos a ver qué fue. Nos escribió por acá. Lisette nos habla, nos dice, pregunta, verano invencible. Desde mi contexto personal significa la base de fortaleza emocional y espiritual que cada persona construye a través de sus experiencias. En mi vida actual se traduce en la capacidad de mantener la serenidad y el propósito incluso cuando enfrento desafíos profesionales o personales. El invierno, dame un segundo que por aquí me están pidiendo. El invierno, por ejemplo, es la confianza en mis valores y el apoyo en mi entorno, elementos que no se ven debilitados por las circunstancias difíciles y que me permiten seguir avanzando con calidez y esperanza. Pregunta B. El invierno simboliza situaciones de sufrimiento, incertidumbre, desánimo o crisis existenciales
momentos donde todo parece estancarse o enfriarse. El verano representa la fuerza interior, la vitalidad, la resiliencia y la claridad que emerge precisamente en medio de esas dificultades. Súper, excelente. Miren qué buenas, o sea, miren esas interpretaciones de un texto tan cortico, todo lo que se pudo extraer de una pequeña frase, todo lo que nos comparte Daniela y todo lo que nos comparte Lisette. Entonces, digamos que hemos cumplido o se ha cumplido con el propósito de la actividad, ¿cierto? Aplicar esos conceptos y hacer todo el tema de lectura, de interpretación del texto con base en esos conceptos que nos propuso Humberto Eco. Estudiantes, excelente, muy bien. Gracias por participar en la actividad. De todas maneras, en la virtualidad es un poquito más complicado manejar esta actividad dentro de la clase precisamente por el tema de la virtualidad. En la presencialidad es un poquito más dinámico, pero les agradezco mucho participar en la actividad a Daniela y a Lisette. Bien, entonces continuemos con el tema de la clase. Vuelvo a compartir pantalla. Esto me confirma si están viendo la diapositiva, por favor. Sí, profe. Listo, gracias. Bien, ahora vamos entonces a examinar un poquito estos ítems sobre el tema de lectura, ya apartándonos un poquito de estas teorías, de estos tres teóricos que les expuse al principio. Entonces, hablemos de lectura literal. La lectura literal, mis queridos estudiantes, es el nivel básico de comprensión, ¿cierto? Aquí es donde cada uno de los lectores extrae la información explícita del texto, lo que está ahí, lo que podemos leer ahí en el texto, lo literal. Se enfoca en reconocer datos, hechos y detalles, pero sin hacer interpretaciones más allá de lo que se expresa de manera directa, es decir, lo que está en el texto, lo que yo puedo leer. Se relaciona con el reconocimiento de estructuras sintácticas y semánticas simples y se encuentra presente en textos como instrucciones, recetas o manuales. Yo aquí puse dos asteriscos en dos conceptos que yo sé que ustedes cuando estaban por allá en bachillerato, para como en octavo, noveno, cuando estaban viendo la clase de español y literatura, el profe o la profe de español que tuvieron, no sé si fue hombre o mujer, entonces les empezó a hablar sobre la sintaxis y sobre la semántica. No sé si se acordarán de eso. Yo sí me acuerdo de eso. Pero vamos a hacer un recorderis acá. Entonces, en español, ¿qué es la sintaxis en los textos? La sintaxis se refiere a la forma en que las palabras se organizan y se estructuran en oraciones y frases. En otras palabras, ¿cuál sería la estructura sintáctica de la frase los niños juegan en el parque? La sintaxis sería la siguiente: sujeto, verbo y predicado. Es decir, sujeto, los niños; verbo, juegan; predicado, en el parque. Eso es la sintaxis, simplemente. La estructura interna de una proposición o de una oración, ya. Simplemente es eso. Y la semántica, que también esto lo vimos en clase de español por ahí en bachillerato, se enfoca básicamente en el significado de las palabras y oraciones. Entonces, la semántica también fue parte del trabajo que ustedes hicieron ahorita con la actividad. Hubo una frase que estaba literal de Albert Camus y ustedes le dieron un significado interpretativo a la frase, es decir, hicieron un trabajo semántico, ¿cierto? Desde la interpretación y construyeron un significado sobre la frase de Albert Camus. O también podemos decir que la semántica es el significado de las palabras en sí mismas y de las oraciones en sí mismas. Eso es básicamente. Es una cosa muy sencilla.
Bien. Ahora, la lectura inferencial. Ya hablamos de lectura literal, lo que está en el texto, lo que dice el texto ahí objetivamente sin interpretar nada. Ahora vamos a la lectura inferencial. Este nivel de lectura, entonces, es donde los lectores van más allá de lo que simplemente usted ve ahí en la página, de lo que está escrito, ¿cierto? Van más allá de lo explícito y aquí se realizan unas deducciones basadas en lo que el texto nos está informando y los conocimientos previos que tengamos. Este teórico Van Dijk y Kinch lo relacionan con la construcción de modelos situacionales para comprender la coherencia textual. Esto implica la lectura entre líneas, la identificación de implicaturas y presunciones del texto. En otras palabras, es yo extraer aquello que está implícito en el texto, es decir, leer entre líneas. Entre líneas, lo que voy leyendo, qué significado me va dando el texto, yo qué puedo inferir, qué puedo ir entendiendo de lo que el texto me está diciendo. Eso se llama lo que es lectura inferencial, ir deduciendo a medida que voy leyendo el texto o lectura entre líneas. Eso se llama lectura inferencial. Ustedes me preguntarán, profe, ¿y esto para qué es? Bueno, pues en primer lugar, porque estamos estudiando y estamos aprendiendo sobre cómo leer los textos, interpretarlos, pero este tipo de conceptos que estamos viendo en esta clase, ustedes recuerden que la última actividad evaluativa de la materia es un examen de lectura crítica. Ese examen de lectura crítica es un examen que ustedes van a hacer en la plataforma C virtual del ITM. Allí les van a poner una serie de textos con una serie de preguntas donde les van a decir, les van a poner textos literarios o textos en imágenes y les van a preguntar, les van a hacer preguntas sobre qué lectura textual hace del texto, qué infiere usted del texto, ¿cierto? Entonces, por eso, a estos conceptos que estamos viendo acá, hay que aplicarlos en ese tipo de examen, pero no solamente es para el examen. Estos conceptos los vamos a aplicar para el resto de nuestra vida académica, porque ustedes van a estar en la universidad un par de añitos y van a tener que aplicar lectura inferencial, lectura literal, lectura crítica sobre los textos que se le van a presentar durante toda la formación en la universidad. Lectura crítica valorativa, que la acabo de mencionar, implica un análisis de carácter reflexivo sobre el contenido de un texto, haciendo evaluación de la intención del autor, la validez de los argumentos que presenta el texto y la relación con el contexto sociocultural. Humberto Eco, aquí citándolo nuevamente, enfatiza en la importancia del lector activo o el lector metacognitivo, el lector inquieto, que está interpretando, buscando el significado del texto, leyendo entre líneas, haciendo inferencia de los textos. La lectura crítica conlleva a la identificación de falacias, si las hay, la comprensión de la intertextualidad, que la hablamos ahorita en la teoría de Humberto Eco, y la evaluación de la calidad argumentativa del texto. Esta lectura crítica, estudiantes, es lo que ustedes van a hacer en la reseña crítica. En la reseña crítica hay una parte del texto que es la parte argumentativa y es donde ustedes van a dar un juicio valorativo o crítico sobre el texto que yo les voy a dar para que lean, ¿cierto? Y van a argumentar una crítica sustentada sobre el texto. Ese tipo de lectura es la que ustedes van a aplicar ahí en esa obra que yo les voy a dar y la van a argumentar en el trabajo que me van a entregar. Bien, vamos para los componentes para el análisis de la lectura. Entonces, en el análisis de un texto implica reconocer las estructuras internas que tienen los textos y la relación con el lector. Estos mismos autores que citamos en la diapositiva anterior, Van Dijk y Kinch, proponen modelos de comprensión basados en la interacción de diferentes elementos. Entonces, empecemos por lo que ellos denominan la microestructura. Estas son palabras muy técnicas, pero yo las voy a ir aquí explicando un poquito más desmenuzada. Entonces, la microestructura se refiere a las relaciones entre proposiciones dentro de una secuencia oracional.
Estas relaciones son a nivel de coherencia local y forman la base del texto. Las microestructuras se construyen en el nivel más específico y se denominan microproposiciones. En otras palabras, ¿qué es una microestructura? Una microestructura es esto. Los niños juegan en el parque. Eso es una microestructura, ¿cierto? Y se construye de microproposiciones. ¿Cuáles serían? Un artículo, niños, sujetos, juegan, un verbo, en el parque, una preposición y un complemento. Listo. Son las microproposiciones que forman la proposición los niños juegan en el parque. Eso es una microestructura. Ya, sin irnos más al fondo de las cosas. Ahora la macroestructura. La macroestructura se forma a partir de las relaciones entre las proposiciones, es decir, entre las oraciones de un texto, que engloban el resumen en conjunto de las proposiciones nucleares. En otras palabras, la macroestructura representa la estructura semántica global de un texto. Recuerden que ahorita hablamos de semántica, es decir, representan el significado global de un texto, ¿cierto? O el significado general de un o el tema central de un texto, que lo conforman microestructuras o microproposiciones. Para construir las macroestructuras, vamos paso a paso. Se utilizan unas reglitas que se llaman de supresión, de generalización, de selección o integración y de construcción. La primera, que es la de supresión, eliminar proposiciones irrelevantes. La segunda, generalización, reemplazar proposiciones específicas por una más general. La tercera, selección o integración, identificar una proposición temática que contenga las restantes. Y la construcción es reducir la información mediante la supresión e introducir nueva información basada en conocimiento previo. Vamos a ver un ejemplo todavía mucho más sencillo sobre esto, para que no se quede en teoría tan técnica. Ejemplo de una microestructura, aquí está un párrafo. Miren el párrafo. Los gatos son animales domésticos muy populares. Son conocidos por su independencia y su habilidad para cazar pequeños roedores. Muchas personas disfrutan de la compañía de los gatos debido a su comportamiento juguetón y afectuoso. Además, los gatos son muy limpios y pueden vivir en espacios pequeños sin problema. De leer este párrafo, uno puede sacar varios significados, o lo que se llama el significado semántico, ¿cierto? Significado, ¿cierto? Aquí hay varias proposiciones. Los gatos son animales domésticos y muy populares, una proposición. Son conocidos por su independencia y su habilidad para cazar pequeños roedores, otra proposición. Muchas personas disfrutan de la compañía de los gatos debido a su comportamiento juguetón y afectuoso, otra proposición. Además, los gatos son muy limpios y pueden vivir en espacios pequeños sin problema, otra proposición. Y esto conforma una microproposición que también llamamos un párrafo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a sacarle la macroestructura a esto. La macroestructura aplicando las reglitas que vimos ahorita. Entonces, las proposiciones son las que les mencioné ahorita. Ya aquí están enumerados, sí, en rengloncitos. Las acabé de mencionar, ¿cierto? Estas proposiciones, lo que les acabo de decir, forman una microestructura. Y esa microestructura es un párrafo que habla de todo esto, que abarca las relaciones entre ideas dentro del párrafo. Ya. Saquemos la macroestructura. Entonces, para entender la macroestructura, recuerden que la macroestructura es el significado general del párrafo, lo que el párrafo general nos quiere decir. Debes identificar las proposiciones más generales, dejémoslo en generales, que representan el contenido principal del texto. Siguiendo con el ejemplo anterior, la macroestructura podría ser. Entonces apliquemos la supresión. Eliminar detalles menos relevantes de todo ese párrafo. Podríamos suprimir, por ejemplo, las proposiciones sobre la limpieza, que los gatos son limpios y que los gatos viven en espacios pequeños. Eso lo podemos suprimir, ya que no son esenciales para el mensaje principal o para el significado principal. Ahora hagamos una generalización. Reemplacemos detalles específicos por una proposición o por una frase que englobe todo. Los gatos tienen varias características que los hacen populares como mascotas. Miren, en vez de especificar
que son juguetones, que son amigables, que son limpios. Simplemente podemos decir, los gatos tienen varias características que los hacen populares. Eso es generalizar, ¿cierto? Ahí aplicamos la segunda regla. La tercera regla, selección o integración. Seleccionar una proposición temática, es decir, un tema. Los gatos son populares debido a su independencia y comportamiento juguetón. Esto puede resumir la idea principal de un párrafo. ¿Y qué resulta de aplicar estas reglas? Una macroestructura simplificada, que sería esta. Los gatos son animales domésticos populares por su independencia y comportamiento juguetón. A esto se reduciría todo ese párrafo que vimos de microestructura en una macroestructura. Simplemente es hacer como una síntesis del texto, sacando el significado general, aplicando estas reglitas de supresión, generalización, selección e integración, y queda esto. Esto es, digamos, el paso a paso de cómo vamos de una microestructura a una macroestructura. Entonces, recapitulemos. Recordemos, una microestructura es aquella que se compone de microproposiciones o de proposiciones. ¿Qué es una proposición? Oraciones. Los gatos son juguetones, los gatos son limpios, los gatos son amigables. Todas esas proposiciones componen un párrafo. Ese párrafo lo llamamos microestructura. Para sacar la macroestructura, es decir, el significado global o el tema del párrafo, aplicamos las tres reglitas de supresión, de generalización, de selección o integración y sacamos el tema del párrafo. Los gatos son animales domésticos populares por su independencia y comportamiento juguetón. No sé si estuvo muy complicado eso que acabo de explicar, dudas, preguntas, inquietudes, muy enredado, vuelvo y lo explico. Ustedes son los que mandan. No, profe, está claro el tema, pues yo entendí. Profe, me Bien. parece que es un análisis demasiado simple porque, por ejemplo, cuando usted lo tenía así en lo técnico, yo dije, carajo, me perdí. Pero ya cuando usted lo explicó en términos coloquiales, ya sí. Mire, esto es una forma, esto es una técnica de usted, digamos, hacer también lectura de textos. Obviamente, requiere un poquito más de tiempo aplicar las reglitas, pero es una forma de usted ir sacando significado de textos que usted está leyendo, ¿cierto? Pero básicamente es esto. Entonces, nada, pues me quedo tranquilo que me digan que entendieron, porque de pronto la teoría es un poquito técnica, las palabras son un poquito técnicas, pero tratamos pues de ponerlo en un lenguaje un poquito más asequible y más sencillo para que podamos entender. ¿Listo? Esto era como lo más enredadito de la clase. Ahora vamos a lo que hablábamos ahorita, el propósito comunicativo. Entonces sabemos que un propósito comunicativo es la intención con la que alguien comunica, o escribe, o habla, o hace una obra de arte, o pinta un cuadro, qué sé yo, con qué intención lo hizo, ¿cierto? Propósito comunicativo, intención o motivo detrás de la creación de un texto. Entonces, este propósito puede variar de manera amplia según los tipos de textos y las circunstancias en las que se produce el texto. Algunos ejemplos de propósitos comunicativos incluyen, por ejemplo, los siguientes. Un propósito comunicativo es informar. ¿Qué quiero hacer con el texto? Informar. Lo vemos en textos noticiosos, ¿cierto? Otro propósito comunicativo puede ser persuadir o convencer, ¿cierto? Y esto lo aplicamos, se ve mucho en textos argumentativos, o en anuncios, o en discursos políticos, o en columnas de opinión. Otro propósito comunicativo puede ser entretener, proveer disfrute o entretenimiento. Aquí encontramos en textos como novelas, cuentos, las mismas películas, los programas de televisión, las series que tanto vemos por streaming, ¿cierto? U otro propósito comunicativo es expresar, como compartir sentimientos, emociones, pensamientos, experiencias personales, ¿cierto? Es otro propósito comunicativo. Aquí hemos identificado 4 propósitos comunicativos. Entonces, cada texto se elabora con un objetivo. Es decir,
Cada texto se elabora con un propósito comunicativo, con un objetivo en mente. Y este objetivo influye en el estilo del texto, ¿cierto? En el estilo y el tono y la estructura del texto. Entonces, si el propósito es informar, el texto tiene unas características. Si el propósito es argumentar y persuadir, el texto tiene unas características. Si el texto lo que pretende es entretener como una obra literaria también, el texto tiene unas características y así sucesivamente. Vamos a ver aquí un contexto pragmático. Entonces, el contexto pragmático se refiere a las circunstancias que rodean la producción de un texto, ¿cierto? Acabamos de hablar del propósito comunicativo, pero hablemos de las circunstancias en las que se produce el texto, ¿cierto? Y este contexto incluye varios elementos, el de situación, el autor y el lector. Miremos cada uno de ellos. El de situación, el entorno físico y social en el que se produce y se lee el texto. Por ejemplo, un discurso puede ser diferente si se presenta en una conferencia académica o en una manifestación pública política. Mire que el texto puede ser diferente. ¿Por qué? Por la circunstancia. Es más, vámonos a la clase actual. Esta misma clase puede ser diferente dándola de manera presencial que virtual. ¿Por qué? Por la circunstancia del canal que utilizamos. En este caso, la virtualidad. Ahí puede cambiar. Ahora, el autor, la identidad, experiencias y objetivos del autor influyen en cómo se escribe el texto, ¿cierto? El autor le imprime su subjetividad, sus experiencias, sus conocimientos, su propio objetivo o intención, y esto influye en cómo la forma escribe el texto. Entonces, no es lo mismo leer un libro de Gabriel García Márquez que un libro del peruano Vargas Llosa, ambos autores latinoamericanos, pero la identidad de ambos, por ejemplo, el uno colombiano, el otro peruano, las experiencias vitales de ambos diferentes, por ejemplo, eh, García Márquez, periodista y costeño, eh, eh, Vargas Llosa limeño, de buena cuna, de familia de clase alta. Mire, todas esas experiencias y esas identidades influyen en cómo el autor escribe sus libros. Y ambos autores, García Márquez y Vargas Llosa, fueron Premio Nobel de Literatura. Ahora el lector, las características, las expectativas y conocimientos previos del lector afectan cómo se interpreta el texto. Mire que esto ha sido recurrente en la clase. Aquello que el lector trae, sus conocimientos, su subjetividad, sus prejuicios, sus conocimientos previos, afectan o influyen en cómo interpreta un texto. Bien, vamos para el género discursivo. Según este señor Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados que se desarrollan en la interacción social. Entonces, el género discursivo determina en gran medida las convenciones y expectativas asociadas con un texto. Por ejemplo, una receta de cocina sigue un género discursivo muy diferente al discurso de un poema. Eso es cómo clasificamos los géneros discursivos. Vamos a ver acá un poquito más explicado. Entonces, un buen ejemplo de un género discursivo sería esta diapositiva. Un artículo de opinión, una columna de opinión digamos, en el colombiano, en la prensa pues, que más circula acá en Medellín. Artículo de opinión. El propósito comunicativo de quien escribe la columna de opinión puede ser convencer o persuadir a quienes lo leen sobre un tema político. Bien, ahí está el propósito comunicativo. El contexto pragmático. Puede incluir que el texto se escribió en una situación actual. Por ejemplo, como estamos ahora en Colombia, en época de elecciones presidenciales. Ese es el contexto pragmático, ¿cierto? Perfil del autor. ¿Quién es el periodista o el columnista que está escribiendo este texto?
Puede ser un periodista muy conocido que tiene una inclinación política, de cualquier lado, la que sea. ¿Y cuál es su público objetivo? ¿A quiénes le apunta a escribirles? A los lectores del periódico con sus propias opiniones y conocimientos. Listo. Ahí podemos resumir todo lo que hemos dicho ahorita. El propósito comunicativo, el contexto en el que se escribe el texto, la experiencia e identidad del autor o perfil del autor y el público objetivo y los lectores que tienen sus propias opiniones y conocimientos a la hora de leer el texto. Bien, en cuanto a la cohesión y coherencia textual, esto aplicado, digamos, yo lo quiero, digamos, enfocar más que todo es acerca del trabajo que ustedes van a hacer de reseña crítica. Es muy importante tener en cuenta que los textos deben mantener una cohesión y una coherencia. ¿Y cuáles son los mecanismos lingüísticos para detectar la cohesión en un texto? O que garantizan la cohesión en un texto. Entonces, estos deben incluir, por ejemplo, conectores, ¿cierto? Referencias anafóricas como usar pronombres, como sinónimos y otros elementos que ayudan a unir oraciones y a darle un hilo conductor al texto, ¿cierto? Miren ustedes lo particular de esto. Ustedes me presentaron un trabajo de organizador gráfico la semana pasada. Yo ya lo califiqué y a la mayoría le hice la observación de que el texto, que ese texto que ustedes hicieron en el organizador gráfico no usaron conectores. El conector es muy importante porque el conector lo que hace es darle cohesión al texto y jerarquizar las ideas. Entonces, eso hace parte del tema de cohesión. Ahora el tema de coherencia. Se refiere, digamos, a una lógica que uno sigue entre las ideas. Es decir, en otras palabras, si usted en un texto me está hablando de la China, de un momento a otro no me empieza a hablar de Colombia, porque entonces no encuentro coherencia en el texto. A ver, este estudiante, ¿cómo es que brinca de la China a Colombia? No hay coherencia entre las ideas. Pero usted puede aplicar estos mecanismos lingüísticos de cohesión en la coherencia para hacer una transición de tema entre la China y Colombia de manera que queden las ideas hiladas y el texto se vea de manera coherente. Esto es lo que buscamos que ustedes apliquen dentro del texto de escritura que van a hacer, que no es una cosa del otro mundo, no es una cosa muy elaborada, ni es una cosa muy extensa, pero que sí los va, digamos, a poner a trabajar, a cuidar, digamos, la escritura, a usar conectores, a usar palabras más técnicas, a seguir un hilo conductor en la argumentación, etc. Bien, relación con el lector. Entonces, Isabel Solé propone diversas estrategias de lectura que incluyen, esto lo vimos al empezar la clase, formulación de preguntas, plantear preguntas sobre el texto antes, durante y después de la lectura para poder tener una buena comprensión lectora. Entonces, siempre estarle planteando preguntas al texto, anticipando el contenido o inferir el contenido. También puede ser predecir o anticipar de qué tratará el texto basándose en títulos, subtítulos o imágenes. Por ejemplo, aquí les voy a lanzar el título de lo que ustedes van a leer para la reseña. Son 3 capítulos de un libro que se llama Guerra y Paz en el siglo XXI. Ustedes con el título ya pueden empezar a inferir, a deducir de qué trata el texto, sin leerlo, sin haberlo leído. ¿Listo? Eso es anticipación al contenido. Y reflexión sobre el significado del texto, analizar y reflexionar sobre el contenido del texto para profundizar en su comprensión y relacionarlo con conocimientos previos. Esto de relación con conocimientos previos o de otros textos es lo que Humberto Eco nos decía ahorita, que es aplicar la intertextualidad. Bien, ahora pasemos al último tema. Este es más cortico y es más sencillo. Son las tipologías textuales. Entonces, las tipologías textuales son
la forma en que se categorizan los textos según la forma en que se escriben y el objetivo con el que se escriben. Esta forma o estas clasificaciones ayudan a entender cómo se organiza y se presenta la información en los textos. Entonces, un texto narrativo relata hechos o eventos organizados en una estructura secuencial. Presenta personajes, un conflicto y un desenlace. Esto lo encontramos mucho en cuentos, en novelas, en crónica, en literatura. Encontramos mucho el texto narrativo. El texto descriptivo caracteriza personas, lugares, situaciones, enfocándose en sus cualidades y atributos. Puede ser objetivo de carácter informativo. Por ejemplo, un periodista está informando sobre una tragedia que ocurrió en un barrio de Medellín por un deslizamiento. Entonces está describiendo cómo la avalancha tumbó las casas, cómo las calles están empantanadas, cómo la gente está sacando sus enseres de las casas. Eso es un texto descriptivo de carácter informativo, pero también lo hay subjetivo o literario. Y esto lo encontramos en la literatura, como en una novela cualquiera nos empiezan a escribir un paisaje. Era un bello lago con montañas nevadas y pastos verdes. Bueno, ahí encontramos un texto descriptivo de carácter literario. El texto argumentativo, este es el que yo quiero que, o el que pretendemos que trabajen en la reseña. El objetivo es convencer, persuadir a quien a usted lo lee o lo escucha sobre una tesis que usted está planteando, sobre un punto de vista. Y usted para eso va a utilizar una serie de razonamientos lógicos, una serie de evidencias. Para la reseña serían citaciones y una serie de argumentos donde usted va a hacer una introducción, plantea la tesis, unos argumentos que defiendan la tesis y una conclusión. Eso es un texto argumentativo. El texto expositivo presenta la información de manera clara y objetiva, con el fin de explicar un tema. Se encuentra en textos académicos, en enciclopedias o en artículos de divulgación científica. Los textos instructivos indican pasos o procedimientos a seguir para realizar una tarea. Esto lo encontramos cuando usted se compra un celular nuevo y usted abre la cajita, saca un folletico y es un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones es un texto instructivo. ¿Por qué? Porque le está dando a usted unos pasos a seguir para poder activar su celular, por ejemplo. Otras tipologías textuales relevantes. Saltémonos esta. El informe, que esto en su vida profesional les va a tocar trabajarlo muchas veces. Un informe es un documento que presenta la información de manera detallada sobre un tema específico. Entonces, los informes suelen incluir análisis, resultados, conclusiones que se basan en algunos datos recopilados o analizados. Los informes pueden ser de muchos tipos, pueden ser técnicos, pueden ser informes de investigación, pueden ser informes financieros, entre otros. De hecho, según el programa que usted está estudiando, cualquier profesor le puede pedir un informe de un texto que usted está leyendo o de una investigación que le puso a hacer, se puede hacer en un informe. El resumen es una reducción de un texto. Esto lo trabajamos en la clase de capacidad de síntesis que mantiene las ideas principales sin alterar el significado. Es decir, es compactar un texto extenso, compactarlo, volverlo, reducirlo, pero sin que la idea central se pierda. Eso es hacer un resumen. Un protocolo son documentos formales que describen procedimientos o normativas en un contexto específico. Entonces, vámonos a un ejemplo muy claro de protocolo, ¿no? Cuando estábamos en época de pandemia, habían unos protocolos muy definidos para cualquier situación. Por ejemplo, si usted en pandemia necesitaba ir a la EPS a una consulta médica, usted antes de ir a la EPS tenía que entrar a internet, a la página de la EPS y llenar un formulario de preguntas, si ha tenido fiebre, si ha tenido gripa, si ha tenido tos. Bueno, después de que llenara ese formulario, llegaba a la EPS. Entonces, lo primero era, tiene que usar el antibacterial al entrar a la EPS. Luego,
que usted ya está en la sala de espera, guardar un metro de distancia con otro usuario. Esos son protocolos, ¿cierto? Para seguir unas normativas o unos procedimientos. Estos protocolos se usan mucho normalmente en clínicas y hospitales. Es lo más común que encontremos ese tipo de textos. Los comentarios son textos que analizan o interpretan ideas de otro texto con enfoque crítico o explicativo. Puede ser con enfoque crítico o explicativo, pero puede ser muy subjetivo. Los comentarios pueden ser sobre obras literarias, sobre artículos académicos o eventos actuales. Entonces, usted puede encontrar en internet, por ejemplo, comentarios sobre un libro. Puede encontrar comentarios sobre una película. Puede encontrar comentarios sobre un evento de moda, por ejemplo. Ese tipo de comentarios son de los que estamos hablando acá. Son pequeños textos donde están dando una opinión o están criticando una obra, un evento, un libro o lo que sea. Los artículos de divulgación son los que hacen los investigadores y los académicos que publican en revistas indexadas. Hacen una investigación y los resultados de la investigación los publican en un artículo de divulgación. Ustedes en su vida universitaria se van a encontrar mucho con ese tipo de artículos de divulgación. La reseña, que es lo que ustedes van a hacer, esto es una explicación sumamente breve porque de reseña tendremos por lo menos 3 clases. ¿Qué es la reseña? La reseña es una evaluación crítica sobre una obra, que puede ser un libro, una obra de arte, un evento, ¿cierto? La reseña tiene 2 partes, una parte expositiva y una parte argumentativa, ¿cierto? Pero en la parte argumentativa usted va a presentar una crítica, un juicio valorativo argumentado sobre la obra en cuestión. Ya cuando lleguemos a la clase de reseña lo vamos a ver de manera más profunda. La relatoría es un texto que registra información de un evento, discusión o situación de manera organizada. En otras palabras, ¿qué es una relatoría? La relatoría es lo más parecido a un acta de un evento, donde se registra todo lo que pasa en un evento. Entonces, digamos que en esta clase yo a cualquiera de ustedes le dije, bueno, no sé, Lisette, vas a hacer una relatoría de toda la clase. Entonces, Lisette va registrando todo lo que pasó en la clase. Eso es una relatoría. El ensayo es lo mismo que un texto argumentativo. Es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque aquí usted va a plasmar una reflexión en la que usted va a desarrollar una opinión personal sobre un tema. Puede ser de carácter subjetivo o de carácter académico, donde usted exponga una tesis académica y usted la defienda a través de argumentos con evidencias, ¿cierto? Y llega a conclusiones. Eso es un ensayo. Puede ser académico o puede ser subjetivo. Y por último, aquí les dejo la bibliografía de la clase, los autores que cité, los textos que se utilizaron para preparar la clase, mis queridos estudiantes. Profe, ¿tú nos podrías compartir la diapositiva? Yo las diapositivas normalmente no las comparto, pero como a ustedes la clase les queda grabada, toda la diapositiva queda grabada en la clase. Entonces ahí la pueden mirar usted el paso a paso de cada diapositiva e inclusive de la actividad que hicimos acá en la clase. Ah, listo, perfecto. Listo. Bien, entonces cumplimos con el estándar de la universidad, que lo mínimo de una clase en la universidad es hora y 40 minutos, entonces cumplimos con el tiempo. Estudiantes, este fue nuestro último encuentro sincrónico del mes de marzo. Recuerden entonces estar revisando el cronograma para nuestro próximo encuentro sincrónico. De esta manera yo les estoy avisando a ustedes por Teams. También les estoy avisando cuando monto material a la plataforma. Una pregunta. Yo en la plataforma cuando subo material le activo el botón de que les llegue notificación a ustedes de que yo subí material. ¿A ustedes les llega esa notificación? A mí sí. Sí, ok, perfecto. Entonces sí funciona el botoncito. Yo me quedaba con la duda si ese botón funcionaba.
Bueno, mis queridos estudiantes, entonces esta grabación la estaré montando mañana, yo creo, sí, mañana la monto, y anexa a esta grabación, a esta clase que tuvimos hoy, va la actividad académica de esta clase, ¿cierto? Que es diferente a la que hicimos dentro de la clase. Recuerden que esa actividad es complementaria a la clase, no me la tienen que entregar, es parte de su aprendizaje significativo. Estudiantes, les agradezco inmensamente que me hayan aguantado hora y 40 aquí conectados. Ustedes son unos valientes. Recuerden que ustedes son la razón de ser de la universidad. Sin estudiantes, la universidad no tiene sentido y la labor del docente menos. Entonces, gracias por hacer parte del ITM. Mis queridos estudiantes, entonces nos vemos en una próxima clase, igual las que yo les dejé ahí en la plataforma. Y estemos pendientes que estamos acercándonos al segundo momento evaluativo, que ya les explicaré de qué se trata. ¿Ok? Listo, profe, muchísimas gracias también por su tiempo. Bueno, Listo, estudiantes, a todos profe, una muchas feliz. gracias. A Profe, ustedes, descansen. Dime. yo llegué un poquito, bueno, yo llegué retardada a la clase, sin embargo, tomé la última información que usted colocó acerca de la pregunta y le dejé